De Relatos del Topo de Maíz 2, El Capitán Chinchorro y Relatos Entrometidos, uno de los entrometidos, sobre el escritorio. Los números saltaron del aparato, recorrieron el escritorio hasta llegar al pie de la hoja recién escrita y comenzaron a hablar. ¡Que salgan las palabras, que salgan! Al rato, alertadas por el escándalo, las palabras se asomaron tímidamente desde aquellos renglones y preguntaron: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué les pasa? ¿De dónde vienen? Somos los números, respondieron. Queremos pedirles algo y venimos desde aquella calculadora. ¿Y qué quieren?, preguntó la A minúscula. El 8 se adelantó y habló con un vozarrón importante. Queremos que salgan de ahí, todos ustedes, para poder entrar nosotros en esa hoja. ¿Para qué?, preguntó la A, que a esta altura ya se había puesto mayúscula. Para decir cosas, explicó el 8, como ustedes. ¿O qué se creen? ¿Que son las únicas que tienen derecho a decir? Pero la A se miró un instante con su lejana amiga la Z y luego continuó con naturalidad. Pero ustedes cuentan, enumeran, cifran, pero no dicen, ese es nuestro trabajo. El 8 escuchó y luego se unió con el 2, así que ahora respondía el 82. Ese es el tema. Nosotros no nos metemos en su trabajo, pero ustedes sí. Ustedes hacen lo suyo, pero también hacen nuestra tarea. No entiendo, dijo la A. Exigimos, mis compañeros y yo, que si nosotros no podemos decir, entonces ustedes tampoco puedan contar. Pero nosotras contamos, por ejemplo, un cuento. No se haga la graciosa, señorita A. Me refiero a contar como nosotros, los números. Sigo sin comprenderle, juro. El 82 juntó aire como para hablar de corrido y proclamó: el tema es que nosotros no podemos escribir, no podemos decir, pero ustedes se juntan y listo, dicen 1, 2, 114 o hacen el trabajo de cualquiera de mis compañeros. ¿Y entonces nosotros qué? La A minúscula escuchó atenta y sorprendida, luego se juntó con la H y dijo: ah, ahora entendemos, pero nosotras no tenemos la culpa, las cosas son así y punto, nada podemos hacer para cambiar esto. El 82, que por cierto ya estaba bastante mayor, volvió a levantar la voz. No nos importa, ya dejen de enumerar y váyanse. Ahora es nuestro turno de contar cosas. Y cuando digo cosas importantes, no esas pavadas que cuentan ustedes. Cuando aquel viejo número terminó de hablar, explotó un griterío desde todos los bandos. Todos estaban nerviosos, muy enojados. Las letras se movían, cambiaban de posición, hacían y deshacían palabras soeces o conformaban palabras extrañas como cusculupas, belmichinguas u otras peores. Estaban realmente indignadas. Los números, recalientes, se sumaban, se restaban, se partían. Era una locura. En medio de aquel desquicio, la letra I minúscula, que no estaba acostumbrada a tanto descontrol, se le escapó el punto que llevaba siempre encima. La X lo pateó sin querer y ahí andaba la I de acá para allá detrás de su cabeza. Por suerte rodó hasta la J, que lo tomó pensando que era el suyo, pero luego al asegurarse de que no era así, de que ya tenía el que le correspondía, se lo devolvió a su compañera. La I, feliz de haberlo recuperado, comenzó a saltar de renglón en renglón y se abrazó con un signo de exclamación, quien lo confundió con su mellizo. Una verdadera desprolijidad. Mientras tanto, los números planeaban enviar al 0 para que, confundiéndose con la O, hiciera las veces de espía y así pudieran enterarse de lo que pasaba ahí adentro, en los renglones de aquella hoja. Ya lo habían intentado antes con el 3, pero la E había alertado de inmediato que aquella no era su mayúscula y el operativo había fracasado. Los números, entonces, totalmente descontinuados, arremetieron con más alevosía en sus exigencias, gritaban y comenzaron a revolearles sus puntos, sus comas y otros signos que utilizaban en ocasiones matemáticas, pero las letras, firmes sobre sus líneas, las de aquella hoja recién escrita, no se iban a amedrentar con tal desmedida violencia. Tomaron, pues, sus puntos, sus comas, los guiones y rayas y las utilizaron como proyectiles contra los números impertinentes. Pronto arrojaron también corchetes, tildes, signos de interrogación, barras, paréntesis y llaves, que volaban de la hoja al escritorio y del escritorio a la hoja. Todo era un verdadero descontrol gráfico. En un impas de aquella salvaje voladera, la R, mayúscula y soberbia, conocida por su mal humor casi permanente, tomó la palabra y se dirigió a los números.
Pero, ¿ustedes quiénes se creen que son? Y movía, mientras hablaba, su pata más inclinada. Además, ¿no se dan cuenta de que nosotras somos muchas más que ustedes? Ustedes son solo 10 y nosotras 27. Los números, veloces en las matemáticas y lejos de acobardarse, se miraron y en pocos segundos se ordenaron de mayor a menor desde el 9 hasta el 0. Las letras quedaron azoradas al ver que ahora eran 9.876.543.210. Quedaron mudas. Todo parecía estar perdido. No tenían cómo hacer frente a tantos, pero despacio, tímidamente, la E, minúscula e introvertida, se acercó y le habló en secreto a la I, luego a la N, y enseguida lo hizo con la F, con la T y con la O. Así fue como todas se miraron, se puso una por aquí, otra por allá, y en pocos segundos dejaron leer la palabra infinito. Los números podían parecer algo brutos, pero de inmediato comprendieron que nunca podrían ser más que aquello. Ahora sí parecía una incongruencia, casi una paradoja. Las letras le ganaban a los números por superioridad numérica. Un bochorno. En medio de tal confusión se escuchó la puerta que se abría. Entraba el escritor, gigante, anteojudo, en musculosa y en short, que se dirigía derecho al escritorio arrastrando las chancletas. De pronto, todos los números y todas las letras se quedaron inmóviles en el lugar donde los encontró aquel suceso. Todos mezclados. Algunas letras sobre renglones, otras atravesadas, algunos números sobre el escritorio, otros aferrados al margen de la hoja, letras aquí y allá, algunas sobre la hoja y otras ya en la madera, números imaginarios y raíces cuadradas, números sobre el papel y otros de cabeza, desparramados en el escritorio. La calculadora declamaba titilando error. El hombre llegó hasta su lugar de trabajo y observó incrédulo aquel desastre, aquel enchastre de tinta, aquel mamarracho dantesco, letras, números, signos, borrones, un escándalo. Luego se agarró los pocos pelos que le quedaban y gritó: Pinches niños cabrones, maldita sea, güey. Era mexicano, claro. ¿Cuántas chingadas veces debo decirles que no vengan a jugar en mi escritorio?